Inicia la conferencia de prensa del profe Eduardo Ledesma, director técnico del Sportivo 2 de Mayo. Claudia Blanco, Tigo Sports. Buenas noches, Eduardo. Consultarte cómo viste el funcionamiento del equipo, principalmente que había arrancado con línea de 3, después que estando con uno más dentro de la cancha costó muchísimo, es cierto. También es una táctica la de Guaraní de cerrarse bien atrás, por supuesto, por estar en inferioridad numérica, pero ¿por qué pensás que no se pudo justamente quebrar a esa defensa y qué sabor o qué valor tiene este empate para ustedes? Son 7 fechas, si no estoy equivocada, ya ves que no puede ganar el 2 de mayo. Sí, buenas noches primero. No, realmente no iniciamos con línea de 3. Está Marcelo como lateral. Tuvimos el imprevisto, lamentablemente ayer, ya haciendo el último entrenamiento de la semana para llegar bien al partido, la lesión de Beto Espino, la que había entrenado toda la semana como posible titular. Castro por el otro lateral, ¿verdad? Camilo con Miguel, los dos centrales. Y bueno, como dije antes, tuvimos ese imprevisto, tuvimos que pensar también en una solución, ya que Víctor también venía tocado de una lesión recuperándose, Víctor Dávalos. Y bueno, creímos que con el despliegue y la clase de jugador que es, sobre todo por el compromiso que tiene, creímos que Marcelo podía darnos una mano en ese lateral derecho, ¿verdad? Jugando ahí, juntándose con Elías, juntándose con Ulises Coronel, para ese triángulo tratar de doblegar sobre ese lado de Guaraní, sobre el otro lado con Alexis, Castro y el chico Alan, ¿verdad? Después obviamente se da una situación que creo que entramos con un poco de duda en el partido. Creo que ahí fue donde Guaraní nos golpeó. Hablábamos mucho sobre la situación de que, como vos decís, estamos en una racha negativa y donde vos te haces racha muchas veces perdés confianza, no podés subestimar ningún detalle. Cada detalle que vos subestimás, a veces el rival te lo hace pagar muy caro, como fue el primer gol, que fue realmente un gol de otro partido, el gol de Diego, ¿verdad? Y bueno, después vino la expulsión, eso también nos permitió dominar totalmente el partido, tener el balón. Como vos dijiste también, Guaraní es un equipo bien trabajado, lo hizo bien también con libertad de esta manera. Recuerdo en la cancha de Rubio Ñu, que ganó con un hombre menos. Y nosotros necesitábamos no quedar mal parados, evitar el contragolpe de ellos y nosotros tratar de hacer daño en un espacio mucho más reducido que fue el que encontramos después del gol de Guaraní, ¿verdad? Gracias a Dios, los chicos que ingresaron también lo hicieron de muy buena manera. El caso de Diego, el caso de Matías, el caso de Fretes, Ale mismo como su 19, que realmente también nos dio otras cosas que por ahí el equipo necesitaba. Y bueno, creo que también, como dije antes, hay detalles que no podemos permitirnos hoy. Cuando vos estás de mala racha, tenés que estar más sobrio que nunca, tenés que estar más seguro que nunca, más solidario que nunca, más atento que nunca. Creo que eso no sucedió. Apenas empatamos, creo que estábamos pensando ya en hacer el segundo y ahí nos golpea de vuelta Guaraní. Tengo que rescatar algo, es que bueno, Guaraní nos golpeó 2 veces y nosotros pudimos reponernos, ¿verdad? Lamentablemente queríamos la victoria, nos vamos con un poco de bronca por eso, porque también jugamos con un hombre de más mucho tiempo y no supimos aprovecharlo. Bueno, nosotros, por ejemplo, Eduardo, vemos esa racha negativa, pero también hay que decir que dentro de todo 2 de mayo no juega mal, de por ahí no se dan los resultados. Y ustedes como cuerpo técnico, ¿cómo manejan este vestuario? Porque las cosas se están complicando y cómo están las fuerzas también de Eduardo y su cuerpo técnico para afrontar este momento. Sí, realmente es difícil a veces analizar o decir que el equipo juega bien, porque sobre todo por momentos muestra buenas cosas. Creo que los golpes nos están afectando mucho, por eso hoy en esta conferencia rescato que nos supimos sobreponer, ¿verdad? Más allá de que queríamos ganar. El otro día con Recoleta, creo que hasta el penal de Recoleta veníamos haciendo un buen partido, creo que habíamos generado varias situaciones y nos encontramos con un penal al final del primer tiempo que después creo que nos golpeó mucho, ¿verdad? Sobre todo que al inicio del segundo tiempo con Recoleta nos hace el gol Richard y creo que ahí el equipo realmente se cayó a pedazos y no supimos reponernos nunca. Y hoy creo que no nos sucedió eso. Los chicos, como dije antes, entraban muy bien. Y sí, son rachas que a veces golpean mucho, sobre todo en lo psicológico, en lo mental. Cuesta reponerse porque te juega en lo mental, la urgencia, la necesidad, el querer hacer bien las cosas, el querer cortar esta racha. Y bueno, queremos darle también esa alegría a la gente y no estamos pudiendo y bueno, eso también nos juega un poco en contra. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de la tribu de por 1120. Bueno, preocupa la situación que no está pudiendo conseguir los resultados y más todavía
jugando gran parte del primer tiempo con un hombre más, el segundo tiempo completo. ¿Eso preocupa de repente? ¿No está pudiendo conseguir más todavía jugando local? Sí, claro que preocupa porque creo que sobre todo el partido de hoy, ¿verdad? Sin hablar mal de Guaraní, creo que Guaraní a partir del primer gol y la expulsión nos dio la pelota, dio que nosotros hagamos el desgaste, que nosotros tratemos de empatarlo, achicando los espacios de ellos en una línea, en un bloque bajo. Y lo que me preocupa un poco es que nosotros logramos empatar ese partido. Y en una desatención otra vez, que creo que es algo en lo que tenemos que ocuparnos mucho, que en una desatención quedamos mal parados o con una línea mal perfilada, y creo que ahí nos hace daño traer Guaraní con una pelota a la espalda, ¿verdad? Una pelota bien puesta otra vez por Diego. Creo que eso hay que trabajarlo, hay que hablarlo, hay que corregirlo, porque como estamos hoy, creo que cada detalle lo estamos sufriendo muchísimo. Muchas gracias, profe. Así culmina la conferencia de prensa.